Buenos días, compañeros. Nuestra Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en nuestra maestría en educación, tiene para nosotros hoy el tema Contemporaneidad y Educación de la asignatura Teorías y Saberes Educativos con nuestra maestra Gelicia Martínez Pérez. El tema tiene 3 subtemas, los cuales son globalización, pensamiento complejo y bioaprendizaje. Nuestro equipo está integrado por 4 miembros, que entre ellos está la señorita Mercedes Flores Agustín, la señorita Carla Giovanna García Vega, la señorita Luz Adriana Méndez Bello y una servidora, Lucía Santana Cabrera. Las formas de conservación de los saberes son diversos y han ido variando a lo largo del tiempo. A esta actividad la llamaremos enseñanza y se le llama didáctica al cuerpo teórico que estudia las prácticas de esta, buscando describirlas, explicarlas y fundamentarlas, a la vez de enunciar las normas para mejorar la resolución de los problemas que se presentan en el transcurso de la enseñanza. La contemporaneidad ha impuesto nuevos retos para el docente, promover una educación que advierte sobre la imprescindible de establecer estrategias acorde a los desafíos de nuevos tiempos. Plantea al docente la necesidad de cuestionarse desde el punto de vista ético la manera de concebir su actual función, la inevitable situación de tener que adaptarnos, modificando nuestra visión de la realidad y rescatar tradicionales maneras de vinculación con los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La escuela, al igual que el resto de las instituciones sociales, han sufrido importantes procesos de transformación, motivando las exigencias del nuevo tipo de sociedad. Vivimos así un momento donde es necesario hablar de un nuevo escenario educativo en el que algunos de los elementos esenciales de esta institución social, incluidas sus funciones, se vean abocadas al cambio. Más adelante mis compañeras adentrarán a cada uno de los temas. Buenos días, compañeros. A mí me tocó el subtema 1.1, globalización, y les voy a hablar acerca de ello. Bueno, el concepto de globalización como cual se denomina algunas veces mundialización. ¿Por qué? Porque es un proceso que se dio en todo el mundo. Es un proceso tanto económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo de esta manera sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. La globalización también es a menudo identificada como un proceso dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque siempre está en movimiento, está en constante cambio, producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, así como en sus relaciones tanto nacionales como internacionales. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que la globalización es un proceso que se da a raíz de la necesidad de la sociedad por cambiar tanto sus regímenes jurídicos como su economía nacional de cada uno de los países, como las relaciones tanto comerciales como culturales que se tienen entre unos países y otros. ¿Dónde nace la globalización? Nace en la civilización occidental y tiene su mayor auge en la segunda mitad del siglo XX. Esta globalización comienza a ser más fuerte a finales de la Guerra Fría y actualmente en este siglo XXI, pues la globalización sigue siendo parte importante de la época. En la economía, la globalización se caracteriza porque se integraron economías locales y formaron parte de un mercado mundial, es decir, de una nueva economía, en donde se ven los modos de producción y los movimientos del capital se mueven de manera planetaria. Esto cobró mayor importancia, sobre todo en el rol de las empresas. Se da mayor presencia de lo que son las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de una sociedad de consumo, que actualmente es lo que vivimos
día a día, ¿no? Vemos que actualmente el consumo o esta sociedad de consumo es demasiado alta. También la globalización está muy encerrada con 5 poderes muy importantes o 5 pilares o 5 rubros en donde se ve de manera muy significativa cómo se ha dado todo este proceso. Uno de estos poderes es la cultura, perdón, la cual se caracteriza porque se relacionan todas o se interrelacionan todas las culturas de diferentes países, todas las sociedades locales de cada uno de los países y se formó una cultura global llamada también aldea global. Aunque existen diferencias de una cultura a otra, tenemos o nos damos cuenta que actualmente pues todos tenemos el acceso a poder llegar a formar parte o a conocer la cultura de otros países, cosa que antes de la globalización pues no se daba tanto como se da actualmente. Y con ello paso al siguiente poder, que es la tecnología, y nos dice que la tecnología es parte fundamental, como ya todos sabemos, pues de la globalización, porque de esta dependen los avances que tiene la humanidad en cuanto a conectividad, en cuanto a transporte y en cuanto a telecomunicaciones, y que esto facilita tal cual la libre circulación de personas, tanto de un país a otro como la masificación de las tecnologías de la información y de la comunicación, y con esto llegamos al Internet, que sería pues parte del quinto poder que más adelante lo voy a mencionar. El cuarto poder, como vemos aquí, ideologías. Las ideologías cambiaron, o mejor dicho, las creencias de las personas cambiaron de acuerdo a cómo se fue moviendo o cómo fue avanzando este proceso de globalización. Antes, las ideologías que tenían las personas eran muy arraigadas. Ahora, los credos, los valores colectivistas, la tradición o los conservadores, por así decirlo, ya no son características de tanto interés, por ejemplo, de la juventud. Ya se puede ver demasiado desinterés en todos estos temas. Se está generalizando y se va perdiendo terreno ante el individualismo. La sociedad se está cosmopolizando y es de manera más abierta. Cada quien tiene su forma diferente de tener un credo o de tener una creencia tal cual, ya no es tan idealista, ya no tienes que pertenecer a cierto grupo de creencias o de ideales, sino más bien que ya cada quien de manera individual crea su propia creencia o tiene su propio credo y no precisamente tiene que formar parte de un grupo o de una iglesia, por así decirlo, ¿no? Sino que con la globalización, pues también este rubro se ha venido cambiando demasiado. Tenemos como uno de los poderes, que sería el cuarto, los medios de comunicación, los cuales perdieron su forma clásica, que sería como la prensa escrita, por ejemplo, perdió su influencia social o gran parte de su influencia social la perdió y la ganó esto que es la web, que sería el quinto poder, donde vemos que ya la forma de colaborar, ya sea individual o en equipo, ya es de vía internet, ya es de manera digital, ya es de manera virtual, vía internet y por lo tanto pues esos medios de comunicación escritos físicos pues fueron desplazados por lo que ahora vemos las páginas web de noticias, vemos también las redes sociales en donde encontramos toda clase de información. Entonces, esto es lo que más se ha visto marcado durante la globalización. A continuación le presento lo que yo quise resumir como las ventajas y las desventajas. Dentro de las ventajas, pues tenemos obviamente el progreso que se ha dado en todos los aspectos, nuevos conocimientos, profundización de la democracia, mejoras de la calidad de vida, revolución educativa y democratización de la educación, incorporación de la educación virtual,
Y dentro de las desventajas, pues tenemos el acceso garantizado plenamente para los países desarrollados. Con esto quise decir que el acceso, no solamente es para los países desarrollados, sino que ellos tienen pleno acceso y que está garantizado para los países desarrollados. Sin embargo, como lo hemos mencionado en otras clases, para los países que estamos en vías de desarrollo, pues sí es un poquito más complejo. El reemplazo del trabajo del hombre por la máquina tecnológica, y lo podemos ver también a primera mano en los centros comerciales o en los supermercados, donde ya están supliendo a los cajeros por estas cajas automáticas de cobro. Los peligros ecológicos, la destrucción del medio ambiente, el efecto de las transnacionales sobre la soberanía de los países, la desigualdad entre países ricos y países pobres. Tenemos aquí una gráfica. Yo quise presentar una gráfica para demostrar el texto que dice aquí a la izquierda. Y dice, mientras los países desarrollados estiman un alto porcentaje para las áreas de investigación, los países en vías de desarrollo solo destinan un escaso 2% en materia de ciencia, tecnología e informática. ¿Y esto cómo lo vamos a ver reflejado? Pues lógicamente lo vamos a ver reflejado en la economía de cada uno de los países. Los países que más invierten en ciencia, tecnología e informática son los países más innovadores y son los países que más economía van a tener, más desarrollo y más innovación. De este lado, del lado derecho, les puse una gráfica del ranking de la revista Bloomberg, que se dedica a publicar los países más innovadores cada año. Este año, en 2021, el primer lugar lo tuvo Corea del Sur y posteriormente los que están señalados aquí en la tabla, como son Singapur, Suiza, Alemania, Suecia, Dinamarca, y vemos que España ocupa el número 31 y países de habla hispana o países latinoamericanos, mejor dicho, pues se encuentra hasta la posición número 46 está Brasil, el 51 seguiría Argentina, otro latinoamericano sería hasta el 54 Chile y posteriormente Uruguay. México se encuentra todavía en una posición más baja. Para elaborar los índices de innovación de esta revista, se tienen en cuenta los factores de inversión que se hacen a lo que es en materia de ciencia, tecnología e informática, el número de patentes que tiene el país, es decir, el número de empresas que están registradas o de marcas que tiene registradas como tal y patentes farmacológicos también, la productividad y la alta tecnología. Entonces, esto nos denota que entre más inversión haya a lo que es ciencia, tecnología e informática, mayor va a ser la innovación del país, mayor va a ser el crecimiento económico de ese país. Y mientras sigamos apostando menos por la ciencia y la tecnología, pues menos va a ser el crecimiento económico que va a tener nuestro país. Y esto condena más que nada pues a los países pobres a seguir siendo pobres y a los países ricos pues a continuar en desarrollo continuo cada vez más. Y si nosotros no cambiamos lo que sería en materia de educación, la ideología, por así decirlo, que tenemos en la educación, pues vamos a continuar formando alumnos y formando personas que solamente estén, pues, enfocadas a aprender un conocimiento que ya está dictaminado. Más sin embargo, es necesario que se cambie ese pensamiento y se tenga en cuenta que lo importante ahora pues son otras cosas y lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Dice, con base en lo expuesto, la educación del siglo XXI persigue el desarrollo de principios, valores éticos y de normas de convivencia social, elementos básicos para asegurar la viabilidad social y política de la nueva economía y de la globalización. Aquí entro de lleno a lo que es el tema de educación en la globalización, que nos dice que lo más importante para nosotros es educar mediante principios y valores. ¿Para qué?
para que las personas que estemos formando, los alumnos que vayamos a formar, los formemos con habilidades para seguir las normas de convivencia social y que ellos puedan interrelacionarse con las personas de otras culturas, de otros países y que su convivencia social sea positiva. Salvaguardar todo lo que son los valores éticos, que con esto de la tecnología, el internet, las redes sociales, la globalización en sí se ha venido perdiendo. Entonces, ese es uno de los objetivos o de los retos por los cuales la educación actualmente tiene que apostar en este siglo XXI y por medio de esta globalización. La educación busca dentro de sus objetivos últimos la formación integral del ser humano, entendido como un ser de necesidades, habilidades y potencialidades. Busca intervenir en las dimensiones cognitivas, es decir, en los conocimientos, en las dimensiones axiológicas, que son sus valores, y en las dimensiones motoras, que serían las habilidades y las destrezas. Como bien lo vimos en el tema de competencias, nosotros necesitamos formar personas con competencias, personas no solo con conocimientos, sino con habilidades, con destrezas, y sobre todo lo que se busca apostar es formar alumnos, personas con valores, con ética, para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. La escuela tradicional había estado preocupada por la posesión de saberes, por adquirir y acumular datos. Actualmente, la enseñanza, aquí dicen la enseñanza del futuro. Sin embargo, yo pienso que esa enseñanza del futuro es la enseñanza que ya estamos viviendo actualmente, la enseñanza que ya algunos que somos docentes, pues ya tenemos el reto de forjar. Lo que preocupa a esta enseñanza del futuro, que yo le llamaría enseñanza presente, es aprender a aprender. Nosotros debemos de tener la capacidad de enseñar a nuestros alumnos a que aprendan por sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos deben de estar capacitados para mejorar las máquinas, deben de estar capacitados para maniobrar las máquinas, para poder ocuparlas, para poder usarlas de la mejor forma y poderles dar mantenimiento y mejoramiento a las máquinas que ya van a estar creadas. ¿Y cómo van a hacer eso nuestros alumnos si nosotros no sabemos a veces ocupar programas, ocupar ciertas maquinarias, etcétera? Pues lo van a hacer mediante este eslogan que está aquí entre paréntesis, lo que sería aprender a aprender. Es lo que necesitamos hoy en día. Y a utilizar los medios técnicos que van a ser los que proporcionen los conocimientos necesarios. Aquí yo hice un pequeño diagrama, una pequeña presentación donde quiero transmitir esta información que estaba diciendo. La educación actualmente debe de ser con calidad, con equidad y universalidad. Hablar de conceptos universales, hablar de un mundo como una aldea global, un parte de un todo, y donde el profesor o el rol del profesor va a tener que dejar de ser el portador de conocimientos, el que da todo el conocimiento al alumno. ¿Por qué? Porque actualmente lo estamos viviendo. Hay alumnos que saben incluso más que los maestros. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque esta globalización ha traído cambios significativos en la forma de enseñar y en la forma de aprender. Muchas de las cosas que los maestros teníamos para enseñar, los conocimientos que teníamos para enseñar, ellos ya los pueden adquirir directamente de una página web, directamente de YouTube, de tutoriales, de otras personas que saben hacer ciertas cosas y les enseñan en Internet. Sin embargo, nosotros como maestros nunca vamos a dejar de tener nuestro rol o de tener nuestro papel de maestros. ¿Por qué? Porque el maestro va a dejar de ser el portador, únicamente portador de conocimientos y dar ese conocimiento, sino que ahora tiene que ser tutor, consultor, consejero, orientador, y sobre todo y principalmente tiene que ser agente de formación de personalidad y valores. ¿Y cómo va a ser eso? Mediante la, el valor, es el valor o la capacidad o el amor por el servicio a la docencia. Entonces,
Eso es lo que actualmente o lo que la enseñanza del futuro nos trae, los grandes retos que nos trae esta globalización en la educación. Es que el maestro va a dejar de ser esta persona que solo portaba los conocimientos y poseía los saberes y los acumulaba como datos en sus alumnos, sino que va a tener que pasar a ser un consultor, un consejero, un orientador, un tutor, aunque anteriormente ya lo hacían, porque todos nuestros maestros y los maestros del pasado lo hacían, pero ya la regla principal no va a ser que los alumnos se aprendan los conocimientos, sino que tengan la capacidad de aprender a aprender por sí mismo, por ellos solos. Y aparte que tengan también esta formación de personalidad basada en valores y en ética. Y por lo tanto vamos a crear alumnos, y por aquí les puse algunas descripciones, alumnos que sean críticos, que puedan emitir opiniones, que sean aptos en su sociedad, perdón, que sepan asumir retos y que sean capaces de discernir. De mi parte y en mi tema, lo que a mí me corresponde es todo. Pasamos al tema 1.2. Gracias. Hola, buenas tardes, compañeros y maestras. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el pensamiento complejo. Este es el conjunto de los conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, ya que se considera que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permite ejecutar las decisiones que dicha competencia sugiere. La clave pasa por la rearticulación de los conocimientos a través de la aplicación de tres principios fundamentales, que son la dialogía, la recursividad y la hologramía. Todo lo relacionado con el pensamiento complejo está vinculado a la epistemología. Lo complejo se reconoce como un concepto que se resignificó sustantivamente y con profundidad en el siglo XX. Hoy en día se designa una comprensión del mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado. El estudio de lo complejo ha impactado también en el ámbito más directo de las interacciones de los seres humanos, la educación, la interpretación de la sociedad, la política y la comprensión del momento actual que vive la humanidad. En palabras de Edgar Morin, cuando se habla de complejidad se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir. De acuerdo al pensamiento complejo de Edward Morin, esto se reconoce como un pensamiento que relaciona y complementa su objeto y sujeto, donde el estudio es el todo, a través de sus efectos, defectos, dinamismos y estática, reconociendo la interacción del todo con sus partes y viceversa. A pesar de todas las bondades de la ciencia, la complejidad toma su auge para rebuscar esos elementos que no pueden ser estudiados. De acuerdo al pensamiento de Matthew Littman, refiere a que la idea del pensamiento complejo incluye un pensamiento rico en recursos, metacognitivo, autocorrectivo y todas aquellas modalidades de pensamiento que conllevan a la reflexión sobre la propia metodología y sobre el contenido que trata. Debemos considerar las aportaciones y sugerencias de estos pensadores, Morin y Littman, para enriquecer el currículum de nuestra educación básica. Esto apoyaría sin duda alguna a la formación de ciudadanos reflexivos, los que necesitan las democracias auténticas, además de ser individuos productivos y con suficiente autoestima. Por lo tanto, el pensamiento complejo tiene como fin reintegrar al hombre entre los seres naturales para distinguirlo, para no reducirlo y para la ciencia que resulte reducción porque necesita llegar a unidades elementales capaces de ser descompuestas. El pensamiento complejo es la educación que resulta una gran misión de transmisión, puesto que se requiere de una técnica, un arte, como Platón lo indica, el eros, es decir, el deseo y el placer de transmitir, supone de fe, amor y comprensión. El verdadero docente no debe ser solo dedicarse a enseñar contenidos programáticos,
sino ir más allá, enseñar toma de decisiones, fortalecer valores, forjar individuos aptos para la vida, capaces de actuar de manera asertiva en situaciones de conflicto, capaces de dominar sus emociones. Eso sería todo. Gracias. Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Mercedes Flores Agustín. Del tema del cual voy a hablar es bioaprendizaje. Daré una introducción breve. Pensar en educación en humanidad suscita la comprensión humana. En el actual se configura como un sujeto en humanidad, que se hace visible en las nuevas concepciones del territorio mundo, en donde se asume como un sujeto que se moviliza en los ámbitos del pensamiento, la indagación, la reflexión y en devenir de lo estético, lo sensible, desde el reconocimiento cerebro-espiritual del humano en lo humano. En el contexto educativo, el bioaprendizaje implica la capacidad de pensamiento y concertación desde el respeto mutuo, como la capacidad de los seres vivos de establecer dinámicas autónomas para recrearse a sí mismos, constituyéndose en el sistema social que permite la evolución desde las capacidades individuales en conexión con los otros y las otras. Definición de bioaprendizaje. Implica lo que cada ser humano reconoce y apropia en su interior para luego transformarse y trascender desde su cotidianidad como un conocimiento de ser vital y aprendiente del mundo. Hablaremos un poco del diálogo entre los conceptos de bioaprendizaje, biopedagogía y biología del amor. Para abordar la biopedagogía es importante partir desde su origen etimológico, bio, que se refiere a la vida, y pedagogía, del griego paido, niño, más hago, yo conduzco, de lo que se deduce que la biopedagogía le implica al maestro una reflexión permanente sobre el acto educativo. Se puede considerar que la biopedagogía es la organización, orientación y dinamización de los procesos en el contexto educativo, involucrando en el proceso de enseñanza diversas formas de aprendizaje que van desde la escucha, la plurisensoralidad, el disfrute hasta el compartir. En este sentido, la dinámica del amor expresa la singularidad en la forma de pensar, hablar y actuar, creando y favoreciendo una convivencia armoniosa y saludable, en la que cada ser humano despliega su capacidad de acción, reflexión, sus emociones y capacidad de respeto y valoración de sí mismos y de los demás. También hablaremos sobre el lenguaje, la comunicación y el diálogo en conexión con el bioaprendizaje. Es vital reconocer que el lenguaje supera los límites de oralidad, ya que logra comunicar desde diversas expresiones. Por eso es necesario ir más allá de las palabras para comprender el sentido de lo que el otro quiere decir, lo que implica que al ser el docente un acompañante en el camino del aprendizaje, los seres humanos no solo aprenden desde lo intelectual, sino desde todos los sentidos y las formas, es decir, aprender es una tarea total de cualquier forma de vida, y es el lenguaje una manifestación del ser humano que le permite aprender con todas las dimensiones de su ser corporal, emocional e intelectual. El aprendizaje es un proceso vital y complejo de interacciones que originaron la agrupación de personas y la constitución de sociedades que con el paso del tiempo han ido evolucionando. Hablaremos también sobre el bioaprendizaje como apuesta pedagógica emergente. Desde una lectura de la realidad educativa, es posible ver el caso de niñas, niños y jóvenes que se van día tras día menos interesados por los asuntos que les ofrece la educación, hecho desde el cual se hace necesario plantear los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo? ¿Por qué en este escenario se presentan tan altos índices de deserción escolar?
repitencia, ausentismo y desmotivación. ¿Está realmente el maestro y maestra de hoy preparados para atender las demandas sociales de las personas que educan? ¿Realmente en la actualidad los jóvenes, niños y niñas no desean educarse? ¿O será que su desmotivación surge a partir del abismo que habita en el contexto escolar frente a las realidades que viven? Y como estas, muchas preguntas más. Sin embargo, se puede plantear que este escenario puede cambiar si se convocan una serie de mudanzas en el proceso de aprendizaje a partir de una lectura. Preguntas que nos permiten sentir y pensar en perspectiva de bioaprendizaje. Para atender de manera activa la globalización es necesario reestructurar a fondo la educación en todos los niveles, cualificar a los trabajadores, formar profesionales competitivos sin perder de vista la formación humanística. Igualmente, investigadores altamente cualificados, recursos económicos y organización de trabajo empresarial. De lo contrario, solo haríamos una inserción pasiva, es decir, tendríamos que pasivamente abrir las puertas del mercado mundial y esperar que nos invada la atmósfera globalizante. El mundo contemporáneo exige hoy por hoy educación con calidad y equidad, pertinente y perteneciente e internacionalizada, que tenga en cuenta el desarrollo humano, la relación del hombre con la sociedad y la naturaleza, la relación del mundo, del trabajo y las investigaciones. Esto es con el fin de que vayamos también a la vanguardia y vayamos mejorando en la calidad de las nuevas contemporáneas y la enseñanza se vaya intercalando y entonces vayamos creciendo a la par con todo lo que nuestro entorno nos está obligando a hacer.